Hermanos, hoy vamos a hablar acerca del acontecimiento mejor atestiguado de la historia. ¿Cuál es el acontecimiento mejor atestiguado? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar nosotros en esta mañana de sábado. Son aquí las 10:14 de la mañana. Vamos entonces a hacer una oración. Oremos. Dios del cielo y bondadoso Señor, queremos ofrecerte a ti por la eternidad la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres un Dios bueno, eres un Padre amante, perdonas nuestros pecados, nos libras del mal y por sobre todas las cosas, hablas a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, que podamos llevar a la práctica todo el conocimiento que día a día aprendemos de ti. Así que, Señor, sé tú quien hable a nosotros esta mañana. No dejes que sea el pastor John quien hable, sino que sea tu Espíritu Santo quien hable. Danos claridad de pensamiento y ayúdanos, Señor, a comprender cuán grandes y maravillas tienes tú para nosotros en el día venidero. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el acontecimiento mejor atestiguado de la historia, ese acontecimiento es la muerte de Cristo Jesús. Y usted dirá, pero ¿por qué lo llamas atestiguado? Bueno, hay mucha evidencia científica, aparte de la bíblica, que es la que vamos a estudiar, estas dos fuentes, tanto la bíblica como la científica. Hay mucha evidencia de que la muerte de Cristo fue una muerte real. Pero nosotros pensamos, creemos que la muerte de Cristo es simplemente una muerte tal cual como puede ser una muerte común y corriente en el mundo. Pero la muerte de Cristo no es una muerte común. La muerte de Cristo es una muerte especial. Y hay cosas de la muerte de Cristo que nosotros pasamos por alto, que nos hacen minimizar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, es importante que recordemos a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, que sufrió por nosotros, que derramó sangre inimaginable, que va a una cruz a morir asfixiado, que va a una cruz escogiendo desde la eternidad los clavos con los cuales él iba a morir. Por eso, hermanos, yo quiero que vayamos al libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Los que tienen allí sus Biblias. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice así, mis queridos hermanos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algo que nos dé paz, tranquilidad en Cristo, ¿verdad? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías, ¿verdad? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante nuestro. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, dice el versículo 4 de Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por herido, por azotado de Dios y por abatido. Escondimos de él el rostro. No hay hermosura en él, ni atractivo alguno para que le deseemos. ¿Sabes? Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, pasan algunas cosas interesantes allí. No hay hermosura en él, dice Isaías. ¿Pero por qué no hay hermosura en él? Porque Isaías escribe esa profecía mesiánica. ¿Qué es lo que él está intentando decir? Bueno, hay evidencia arqueológica por la túnica sagrada de que Cristo fue azotado entre unas 200 o 300 veces, o sea, fue flagelado entre unas 200 y 300 veces. Sufrió mucho dolor. En 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, ciertamente he recibido 5 veces azotes de los judíos. 40 menos 1. Pero ¿por qué Pablo dice 40 menos 1? Bueno, es que el soldado romano no podía darte 41 azotes. Él tenía solamente permitido dar 40 azotes. Y si él te daba 41 azotes, entonces debía él tomar la posición tuya y debía ser azotado él. Entonces, para ellos no pasarse ni llegar al límite, siempre contaban hasta 39. Por eso, cada vez que ellos azotaban, contaban los azotes que daban. Pero imagínate, no solamente Pablo recibió 39 azotes 5 veces, en diferentes ocasiones. Cristo recibió entre 200 a 300 azotes en una sola vez, en un solo momento, en un solo instante. Se burlaban de él. Imagínatelo, estaba en un cepo de 1 metro con 15 centímetros, encorvado, amarrado con unas cadenas, y comienzan a flagelarlo en su espalda, pero como ya su espalda no tiene carne para flagelar, entonces comienzan en sus muslos, pasan a sus piernas, luego a sus pies y le dan la vuelta. Y al darle la vuelta, entonces comienzan luego a azotarlo por el frente. Comienzan a maltratarlo por enfrente, a tratarlo mal, a acabar con la humanidad de Cristo, ¿no? A terminar con él. Oh, impresionante, hermanos. Ahora, nosotros creemos que la flagelación de Cristo es solamente una flagelación. No, lo flagelaron nada más. Él no sufrió lo que debió sufrir. Bueno, hay una imagen que yo mandé de un flagelo y esto es lo que yo quiero explicar aquí en este momento. Hay palabras, nuestro idioma deriva del latín. El latín deriva del griego. La palabra flagelación viene del instrumento que utilizaron para maltratar a Cristo, que es el famoso flagellum. ¿Sí? Eso es como la palabra testimonio o testificación. La palabra testificación viene en su etimología cuando los soldados romanos juraban decir la verdad, metían sus 2 manos en los testículos
Y entonces ellos testificaban decir la verdad, daban testimonio fidedigno. De allí viene la palabra testificación, pues colocaban sus dos manos en sus testículos, ¿sí? Si no morían. Bueno, es flagelación porque utilizaron un elemento llamado flagellum para azotar a Cristo. Pero el flagellum con el que azotaron a Cristo es especial, es diferente al resto. Elena White dice que el cuero trenzado del flagellum con el que azotaron a Cristo era más cortante que una espada. Pero no bastando solamente con ese cuero, colocaron bolas de plomo alrededor del flagellum. Y tenía también huesos secos que cortaban. Cada azote que Cristo recibía era un maltrato a su humanidad. Era un azote que debíamos recibir nosotros, pero terminó recibiéndolo Él. Era un maltrato inhumano. Era algo que para nosotros, bueno, es imposible imaginarlo. Pero hermanos, Cristo azotado allí, recibiendo el maltrato que debimos recibir nosotros, recibiendo el azote que debimos recibir nosotros, no bastándole la humanidad con eso, tiene sed, y aparte de tener sed, él pide agua y le dan vinagre. Se burlan del Mesías, se ríen en su cara. No les basta solamente con azotarlo. Y ahora, no solamente eso, hermanos. Nosotros creemos que la corona que le colocaron a Cristo es una corona como la de olivos que le daban a los que corrían en Atenas, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos allá en la antigua Grecia. Y no. Es una corona de espinos trenzada. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate un casco que te lo colocan en la cabeza con espinas por acá y por la parte de arriba. No solamente quebraron la frente de Cristo, sino toda su cabeza fue abierta por las espinas. Imagínate el sufrimiento de Cristo al tener que recibir esa corona de espinas en su cabeza, ese casco de espinas, que no solamente abrió su frente, sino toda su cabeza. Cristo sufrió muchísimo, pero ese sufrimiento fue por ti y por mí. Y la pregunta es, ¿será un sufrimiento en vano? Porque creemos, porque como somos adventistas del séptimo día, entonces ya tenemos la salvación asegurada. Como guardamos el sábado, entonces ya tenemos el sello asegurado. Pero no, hermanos, no es así. No es así. Y en muchas ocasiones nosotros echamos por la borda el sacrificio de Cristo. En muchas ocasiones nosotros descuidamos tanto nuestra espiritualidad que terminamos dejando el sacrificio de Cristo allí tirado en lo más profundo de nuestra vida, allí olvidado, y nos interesa muy poco. Y quizás suena muy crudo, suena muy cruel, pero es real. Yo voy a utilizar una frase que utilizo con los miembros de las juntas de mis iglesias. Yo les digo a ellos, hermanos, somos los líderes de la iglesia, pero como somos líderes de iglesia, manoseamos tanto las cosas sagradas que nos olvidamos del Salvador. Nos creemos suficientes, autosuficientes, nos creemos capaces de avanzar y de ir nosotros solos y alcanzar la meta solos, pero no es así. Necesitamos de aquel que se dio en sacrificio vivo en la cruz del Calvario por nosotros. Sabes, quiero decirte algo muy bonito. Cristo, desde la eternidad, había escogido los clavos con los cuales él iba a ser crucificado. Ahora imagínate a Cristo en la cruz del Calvario. Está siendo él clavado en la cruz. Le colocan los clavos en sus muñecas, en sus pies. Los pies están doblados, ¿no? Están así, en esta posición, con la intención de que él no pudiese respirar con facilidad. Y cada vez que Cristo hacía esto, los clavos rasgaban sus carnes por dentro. Cada respiro de Cristo dolía. Cristo sufrió de dermatoidosis. ¿Qué es la dermatoidosis? Y es la tercera imagen que yo compartí. Si quieren la pueden ver mientras yo les voy explicando
¿Qué es la dermatoidosis? La dermatoidosis es una enfermedad clínica. Las personas que son sometidas a un estrés brutal, común, sangre, tanto que terminan sudando sangre. Cristo no expulsó sangre solamente por sus azotes, sino por el estrés al que él fue sometido. Su cuerpo se abrió a tal punto que sudó sangre. Usted puede encontrar esto en los libros de medicina. La medicina se dedicó a estudiar cómo fue la muerte de Cristo y encontraron que él sufrió de dermatoidosis. O sea, fue sometido a un estrés tal, a un estrés tan brutal que sudó sangre. Y nosotros aún pensamos que la muerte de Cristo es algo somero, pasajero, algo que, ok, sí, fue en la cruz del Calvario y ya. Hermanos, es una muerte que nosotros debemos valorar. Y yo sé que aquí hay personas en esta sala que aún no se han entregado a Cristo, porque tengo conocimiento de un par. ¿Y cuánto esperas tú para aceptar a Cristo? Si ya Él se entregó en sacrificio vivo para ti, y tú puedes llevar 30 años en el Evangelio, ¿cuándo vas a aceptar realmente a Cristo en tu corazón? Y tú dirás, pero John, ¿cómo es posible que tú nos digas a nosotros, adventistas que llevamos 30 años en el Evangelio, que cuándo vamos a aceptar a Cristo conscientemente? ¿Saben? Elías, que era el profeta de Dios, el enviado de Dios, el escogido por Dios, siente ira, temor, angustia, se encierra en una cueva y estando en esa cueva eleva una oración y Señor, necesito hablar contigo, pues siento un celo vivo por Jehová. El pueblo no te adora a ti, sino que está levantando altares y adoran a otros dioses. Y entonces Dios llega, ¿verdad? Está Elías metido en la cueva. Entonces Dios llega y manda un terremoto, pero en el fuerte terremoto no está Dios. Entonces manda una columna de fuego y en la columna de fuego no está Dios. Y manda un fuerte viento y en el fuerte viento no está Dios. Pero entonces, perdón hermanos, un segundo. Perdón hermanos, es que hoy mi oficina está a reventar y todos tienen que entrar. Les pido perdón. Me perdí, pero no, retomemos. Entonces manda un fuerte viento y en el fuerte viento no está Dios, pero llega un silbo apacible, ¿verdad? Y Elías sabe que Dios está allí. Cubre su rostro y sale a hablar con Dios. Y Dios le hace una pregunta a Elías. ¿Qué haces aquí? Una pregunta existencial. Y todos los que estamos escuchando el sermón esta mañana, porque hasta yo lo estoy escuchando, Dios hace una pregunta. ¿Qué haces aquí? Esa pregunta existencial es para nosotros y es una pregunta que debemos hacernos nosotros todos los días. ¿Qué hago aquí? Y si tú te preguntas eso todos los días, el sacrificio de Cristo realmente será vivo en tu corazón. Será algo que tú sientes con gozo, con placer, algo que tú entonces comienzas a vivir y realmente comienzas a sentirte vivo. Le decía yo a mi abuela ayer, porque yo recibo muchos ataques de Satanás, demasiados. Y yo sé que muchos pastores reciben también ataques de Satanás, pero a veces yo siento que Satanás se enfrasca tanto conmigo que me toca decirle, oye, cálmate un poco, déjame descansar, muchacho, me tienes estresado ya, no me dejas quieto. Miren, hermanos, recibí 3 pastores esta semana para el evangelismo de los 100 años del evangelio en la ciudad de Bogotá, que son los mismos 100 años del evangelio que tiene la división interamericana en todos sus países. Un pastor canceló la conferencia el día martes porque como es secretario ministerial tenía que irse
atender una dificultad en su campo. Los hermanos que iban a hospedar a los pastores cancelaron el viernes a las 4 de la tarde. Ya yo estaba recibiendo a los pastores en la terminal de la ciudad de Bogotá. La motocicleta hizo corto y se quebró todo el ramal eléctrico de la moto. Pero en la medida en la que tú vas aceptando a Cristo, en la medida en la que tú realmente te vas acercando a Él, en la medida en la que Cristo comienza a morar en ti y el carácter de Él comienza a vivificarse en ti, entonces comienzas tú a vivir el cristianismo real, comienzas a sentirte vivo porque ves los ataques directos de Satanás. Es solamente cuando Cristo mora en ti. Tú dirás, pero ¿es necesario que yo reciba ataques todo el tiempo? Si no los recibo, ¿quiere decir que no estoy vivo espiritualmente? A ver, hazte la pregunta. Hagámonos la pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo acá? Concluyo con lo siguiente. Cristo murió asfixiado. Cuando a él le chuzan el costado de su cuerpo, brotó de él sangre y agua. A eso en medicina se le conoce como derrame pericárdico. Y el derrame pericárdico solamente lo sufren aquellas personas que murieron por asfixia. Cristo murió de una forma muy desesperante, muy agonizante. Yo sé que ustedes han ido al mar o a una piscina y cuando el aire falta, la angustia es muy, muy tremenda. Ahora imagínate, Cristo, ¿verdad? Está sufriendo en la cruz por sus azotes, porque cada respirar de él le duele, porque está sudando sangre, está estresado, está agotado, está agobiado. Y no bastando con eso, sufre más porque le falta el aire. Hermanos, quiero leer para ustedes un texto del espíritu de profecía. Y ya vamos a concluir. Como les digo, vamos a concluir con esto. Pero quiero leer un texto del espíritu de profecía para ustedes. Este texto que está en el deseo de toda la gente, es página 702. Cuando lo leí me hizo llorar. Quiero preguntar, ¿se ve mi cámara o se apagó? Si por favor me dan información de eso. Perfecto. Estoy leyendo el deseo de toda la gente, página 702. Miren lo que dice Dios a través de Elena White. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. Y esta es la parte más asombrosa. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. No había luna, no había estrellas, no había sol, y era el mediodía. Fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Estas tinieblas, hermanos, que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, no se debían a ningún eclipse ni otra causa natural. Eran un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores de nosotros. Pero ¿saben qué es lo bonito? En ese momento Cristo, ¿verdad? Cristo dice, pronuncia esa frase tan famosa, Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Pero a pesar de su tristeza, en el Gólgota, en el monte de las carabelas, en el Getsemaní, Cristo dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga,
pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad la que se haga. ¿Sabes? En esa densa oscuridad, dice Elena White, se ocultaba la presencia de Dios. No, esto, hermanos, yo cuando lo leí la primera vez para preparar este tema, hermanos, yo lloré muchísimo. Hay una persona en la Biblia que deseó ver a Dios, fue Moisés. Y Moisés le dice, yo quiero ver tu rostro. ¿Y qué le dice Dios? El Padre le dice, no puedes, porque el hombre que me vea ciertamente morirá. Pero ¿sabes por qué aprovecha a Dios la oscuridad? Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria se hubiese revelado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo fue consolado por la presencia del Padre. Y aunque él sentía que estaba solo en el lagar de la cruz, era el Padre quien estaba allí con él. Cristo hace, el Padre hace de la oscuridad su pabellón para velar a su Hijo, para observar la muerte de su Hijo. Los ángeles estaban al lado de la cruz, dice Elena White, a lo mismo que el Padre. Estaban allí viendo la muerte de Cristo. Y sabes, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Tú, querido hermano, no vas a poder nunca borrar de tu cuerpo de pecado esas manchas. Pues eso es lo que dice el profeta Jeremías. Eso es lo que dice Isaías. ¿Podrá acaso el leopardo, verdad, borrar sus manchas? Aunque te laves con lejía, nunca borrarás el pecado de ti. Pero a ese que no conoció pecado, recibió todo nuestro pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Cómo funciona esto? Ya el Padre no ve a Jamie, a Josefina, a Damaso como pecadores, sino que ve a Cristo morando en los corazones de ellos, ve a Cristo morando en la vida de ellos, y entonces les otorga la salvación, la vida eterna, pues en nosotros no hay nada bueno para entrar al reino de los cielos. En Cristo sí. Y es gracias a que nosotros aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario que podemos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, Cristo quiere morar en sus corazones. No importa si aún no te has bautizado. Este es el momento para que tú te bautices. Tienes que hacerlo. Pues esa muerte en la cruz del Calvario no puede quedar invalidada por tu desprecio a Cristo. Y aunque lleves 30, 15, 5, un año de bautizado, tienes todos los días que aceptar a Cristo en tu corazón. Sentirte vivo. Hay un poema de un dominicano, Pedro, que se llama Piedra de Sol, es de Octavio Paz. Piedra de Sol se llama, es de Octavio Paz. Y él está hablando de la parte emocional del ser humano, de cómo sentirse vivo. Y él dice, no es solamente el sexo. Y luego termina diciendo, el inolvidable asombro de estar vivos. Se nos ha olvidado estar vivos, hermanos, porque hemos dejado a Cristo de lado. Ya Cristo no es quien mora en nosotros y necesitamos hacernos la pregunta todos los días, ¿qué hago aquí? ¿Realmente mora Cristo en mi corazón? ¿Realmente voy a permitir que Él more en mí? ¿Saben, hermanos? Ahorita les conté lo de la moto, ¿verdad? Estas son cosas que yo veo con asombro, porque el poder de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos. La moto anduvo, escuche bien lo que le voy a decir, anduvo sin cables, porque todos se quemaron, todos se fundieron, un mes.
¿Cómo encendía la moto? Yo no sé, no me lo pregunte. ¿Cómo esa moto andaba? Yo no sé, usted no me lo pregunte. Pero esas son las experiencias que viven aquellos que están dispuestos a sentir a Cristo todos los días en su corazón. Aunque llegue el mal, no hay que temer mal alguno, porque es Dios quien va con nosotros. Yo lloré el día martes. Yo llamé a mi abuela. Le dije, Fina, está pasando esto y esto y esto. No me siento triste, me siento frustrado porque quiero trabajar para Dios en el Evangelio y Satanás busca cualquier cosa para acabar conmigo. Pero cuando abren la moto, cuando la destapan y miran la CPU de la moto, dicen, esta moto se fundió hace un mes, pastor. ¿Cómo es posible que esta moto ande un mes sin cables? ¿Cómo? Hermanos, aquellos que están dispuestos a vivir con Cristo son los que tendrán estas experiencias. Son los que vivirán la cruz siempre. La vivirán. La vivirán y la vivirán. Porque están dispuestos a no olvidar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Yo les pregunto, hermanos, y este es el momento de abrir los micrófonos y las cámaras también. ¿Ustedes quieren aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? No quieren invalidar ese sacrificio, sino que quieren que ese sacrificio sea vivo en ustedes y les haga vivir experiencias de salvación y de vida eterna. Pues es necesario que Cristo more en nosotros. ¿A ustedes les gustaría? Amén. Francisco. Así es. Debemos permitir que esas experiencias se vivan en nosotros cuando nosotros realmente aceptemos ese sacrificio en la cruz. El deseo de toda la gente es página 495. Elena White dice que todo lo que nosotros tenemos, el comer, el vestir, el beber, todo lo pagó Cristo en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. No dejemos que esa sangre valga poco, sino que exaltemos a Cristo y su sacrificio en la cruz para que esa sangre valga todo lo que nosotros vivamos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Alabemos a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Ok?